Hola jóvenes, el día de hoy trabajaremos un poquito con reglas de derivación, de las cuales vamos a trabajar con la regla de constante, identidad, potencia, múltiplo constante, suma y resta. Recordemos que la derivada es una función que la determinamos a partir de la pendiente de la línea tangente a la curva. Y la pendiente nada más nos indica el grado de inclinación. Por lo tanto, podemos tener pendientes positivas, pendientes negativas o pendientes igual a cero, dependiendo del grado de inclinación de nuestra curva. En esta ocasión hablaremos de la línea tangente. Por ejemplo, para determinar la pendiente, generalmente utilizamos esta fórmula, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si este delta de x, o la diferencia o la distancia que existe entre x2 y x1, lo vamos haciendo muy pequeñita, prácticamente igual a 0, entonces esta línea que tengo en rojo prácticamente nada más va a cortar o va a tocar mi curva. Es por ello que le llamamos línea tangente, porque nada más toca a mi curva en un solo punto. Si este delta de x lo hacemos prácticamente que sea igual a 0, entonces mi función de pendiente se transforma en un límite, en donde tengo límite de delta de x cuando tiende a 0, de y2, que sería en esta ocasión f de x más delta de x, menos f de x, entre delta de x, que es x2 menos x1. Este desglose de fórmula ya la vimos en el tema anterior. También es importante indicar que algunos autores no manejan delta de x, sino manejan h, pero significa exactamente lo mismo. La diferencia entre x2 menos x1. Cuando esta pendiente o fórmula de pendiente le agregamos esta partecita de límite, cuando delta de x tiende a 0 o h que tiende a 0, se transforma en la ecuación o fórmula general de derivada. F' de x significa derivada. Por lo tanto, tengo mi fórmula de derivada, que es, y la derivada la denotamos como f' de x. Recordemos, es la pendiente de mi línea tangente, en este caso la línea roja, que toca en un solo punto mi función y significa la pendiente o grado de inclinación. Esta f de x, dependiendo de los autores o dependiendo la necesidad, se puede transformar en y' en derivada con respecto a x de f de x, derivada de y con respecto a x, o derivada de la función con respecto a x. Lo podemos encontrar de diferentes maneras, pero significan exactamente lo mismo. Ahora sí, vamos a entrar a las reglas de derivación. Vamos a ver las más básicas el día de hoy. La primera sería la regla de la función constante. ¿Qué quiere decir? Si tengo una función que es igual a una constante, su derivada siempre va a ser 0. Entonces, si por ejemplo yo tengo f de x igual a 5, su derivada será 0. Si tengo g de x es igual a menos 7, su derivada va a ser igual a 0. Si tengo h de x a 3/4, su derivada va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque entonces tengo una función constante que me va a dar una línea totalmente horizontal, ya sea en y igual a 5, en y igual a menos 7 o en y igual a 3/4. Entonces, como es una constante, su pendiente es igual a 0. No tenemos ninguna inclinación, aunque en X yo la puedo evaluar en 0, en 5, en 9, en 10, en 500. Siempre va a ser la misma. La siguiente regla de derivación es la regla de la función identidad. Ahora tengo f de x es igual a x. Quiere decir que si x es igual a 1, mi función también sería igual a 1. Si x es igual a 10, también mi función sería igual a 10. Entonces tengo
una línea totalmente diagonal. Y su derivada es igual a 1. ¿Por qué? Porque su pendiente, cuando crecemos un valor en X, también crecemos un solo valor en Y. De esta manera, si mi función es igual a X, para cualquiera va a ser igual a 1 su pendiente o su derivada en este caso. La tercera regla creo que es de las más importantes, que es la regla de potencias, en donde me dice que si n es un número racional, principalmente, o bueno, hay algunos autores que manejan un número entero positivo, pero también la podemos utilizar para valores negativos o números racionales. Quiere decir que si tengo f de x igual a x elevado a la n, entonces su derivada es igual, esta n que yo tenía como potencia, también va a pasar multiplicando. Y a la n, a mi potencia, le voy a restar 1. De esta manera, por ejemplo, si tengo f de x igual a x a la 4, entonces el 4 pasa multiplicando y este 4 que teníamos como potencia le resto 1. Cuando tengo que n o mi potencia es un entero positivo, pues es muy sencilla la operación. Ahora, si tengo g de x que es igual a x a la menos 3, aplicamos la misma regla. El menos 3 con todo y signo pasa multiplicando menos 3x y la potencia le sigo restando un 1, como lo tenemos en la fórmula. Entonces quedaría el resultado menos 3x a la menos 4. En este caso se van a sumar, en este caso se van a restar. Signos iguales los sumamos, signos diferentes los restamos. Ahora, si tengo una potencia que es un número racional, x a la 2 tercios, hacemos el mismo procedimiento. El 2 tercios pasaría multiplicando a la x y al 2 tercios como potencia le voy a restar un 1. Como sugerencia, es importante que este 1 yo lo convierta en fracción. Por lo tanto, este 1 sería 3 tercios. Y de esta manera quedaría 2 tercios menos 3 tercios, que me quedaría 2 tercios de x a la menos 1 tercio. La siguiente regla de derivación es la regla del múltiplo constante, de la cual me dice que si yo voy a derivar una constante por una función que depende de la x, siempre y cuando esta función es diferenciable, entonces yo puedo de alguna manera sacar esta constante y derivar nada más la función. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 7x a la 6, entonces su derivada la puedo expresar en primer término, el 7 lo saco y derivo x a la 6. Que la derivada de x a la 6, recordemos la regla de la potencia, pasa el 6 multiplicando y este 6 le resto 1. Entonces pasa multiplicando y le resto 1. Quedaría 7 por 6, 42, x a la 5. Cuando tengo una potencia en forma de fracción, hacemos exactamente lo mismo. El 5, como es mi constante, la dejamos de alguna manera fuera de mi derivada y derivo mi función que depende de la x. Entonces, 4 séptimos pasaría multiplicando y el 4 séptimos le restaría un 1. Este 1 expresado en fracción quedaría 7 séptimos y por lo tanto puedo hacer la resta de forma directa. 4 séptimos menos 7 séptimos me quedaría menos 3 séptimos. Entonces la derivada de g de x quedaría 20 séptimos de x a la menos 3 séptimos. Ahora, la regla de la suma. Si yo tengo la derivada de una suma de términos que dependen de x, entonces puedo separar la derivada en cada uno de mis términos. Por lo tanto, si yo tengo la derivada de 5x cuadrada más 6x más 4, yo puedo separar la derivada del primer término más la derivada del segundo término más la derivada del tercer término.
de esta manera. Derivada de 5x al cuadrado más la derivada de 6x más la derivada de 4. Y aplicamos las reglas. La regla de la potencia con el múltiplo constante, entonces quedaría 5 que multiplica el 2, me quedaría 10x, 2 menos 1, me queda elevado a la 1. Derivada de 6x, entonces tengo la derivada, saco el 6 y tengo la derivada identidad, por lo tanto nada más me quedaría el 6 y la derivada de una constante sería 0. Por lo tanto, la derivada de esta función f de x es igual a 10x más 6. Finalmente, si tengo una resta, entonces aplico exactamente la misma función o la misma operación. Yo puedo separar la derivada en cada uno de los términos, siempre y cuando respete el signo intermedio. En este caso sería la resta. Y por lo tanto, si tengo g de x igual a 9x cuadrada menos 4x menos 7, yo puedo separar en 3 derivadas o en 3, porque tengo 3 términos. Por lo tanto, la derivada de 9x cuadrada, multiplico 9 por 2, me queda 18. Derivada de x al cuadrado, me quedaría x nada más. La derivada de 4x, me quedaría el 4, respetando el signo, y derivada de una constante daría 0. Como conclusiones, partimos de la definición de la pendiente, que es el grado de inclinación de una curva. Como no podemos sacarla de forma directa, entonces utilizamos una línea que toca nada más en un solo punto. Y por lo tanto, utilizamos esta función o esta fórmula para sacar la pendiente. Si hacemos que este delta de x sea muy, muy pequeño, prácticamente tienda a 0, entonces nuestra ecuación de pendiente se transforma en la ecuación de derivada. Y por lo tanto, tengo que la derivada de f de x es igual al límite de la función f de x más delta de x menos f de x entre delta de x, siempre y cuando delta de x tienda a 0. Pero, como vimos la clase anterior, pues el hacer o sacar la derivada de una función lineal, una función cuadrática o una función cúbica implica mucho tiempo e implica conocimientos de álgebra, de límites, etcétera, que a veces hacen muy largos los procesos y nos podemos equivocar fácilmente. Sin embargo, ya existen reglas que nos permiten evaluar la derivada de forma directa. Y lo que vimos el día de hoy fue la regla de la función constante, la regla de la función identidad, la regla de la potencia, regla del múltiplo constante y la regla de la suma y resta, que nos facilitan mucho todo el trabajo. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.